entremos en materia en cuanto a las noticias nacionales. Arrancamos con una situación que se presentó en horas de la madrugada de hoy, para ser más precisos, a las 4:55 de la mañana de hoy lunes. Se registró un fuerte sismo en la frontera entre Panamá y Costa Rica. Para ser más específicos, los chilicanos amanecieron hoy con este movimiento sísmico, imagínense ustedes, de 5.9 grados. 5.9 grados es muy fuerte. Felizmente, hasta el momento no se conoce de lesiones personales. Esto, por supuesto, son 5.9 en la escala Richter, que el epicentro dice que estuvo al este de Progreso, eso en el distrito de Barú, creando pánico entre los chiricanos. Diga, Camila. No, y también a las 7:31 de la mañana hubo una réplica, me imagino, de magnitud 4.9, igualmente al este de Progreso, en la misma área donde se vio el sismo más temprano. Importante que debido a esto el SINAPROC y otros estamentos de seguridad están haciendo verificaciones de infraestructura en diferentes zonas de la provincia de Chiriquí, y el MEDUCA, el Ministerio de Educación, ya confirmó que por la situación del sismo registrado en la provincia de Chiriquí, se le informa a la comunidad educativa que han suspendido clases en esta región escolar por el día de hoy, y reiteran a la ciudadanía mantenerse informados de otros anuncios a través de las cuentas oficiales del Meduca, me imagino para saber si ya mañana retoman las clases o si por alguna razón tienen que aplazarlos en algunos centros educativos. Sí, los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil, en compañía de los estamentos de seguridad, se han dado la tarea de revisar o evaluar cuál es la condición de los edificios en la provincia de Chiriquí, pero también los hospitales que pueden haber sufrido algún tipo de afectación por el movimiento telúrico este al cual hacemos referencia. O sea, no únicamente el de las 4:55 de la mañana de hoy, eso despertó alarmados a los chiricanos. Tengo entendido que se sintió en otras provincias también, sino que ahora anuncian que se dio una réplica. ¿Qué hora fue la réplica? Ahora a las 7:31 el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá publicó que hubo un nuevo movimiento sísmico de 4.9 a las 7:31 de la mañana. Miren, hay una realidad inobjetable, incuestionable, y es que no se puede ni debe subestimarse la furia de la naturaleza. Panamá no está exento de movimientos telúricos, movimientos sísmicos. Años anteriores se han dado este tipo de hechos. Felizmente no han sido tragedias plenas, pero vi una foto en este último que se dio hoy a las 4:55 de la madrugada. Vi algunas fotos donde se observan los daños físicos que sufrieron, por ejemplo, los techos en algunas edificaciones. Y en el órgano judicial de Chiriquí, por ejemplo, se estaban compartiendo algunas imágenes de que se había caído como el cielo raso y que había algunos daños a lo interior, pero lo importante es que por lo menos hasta ahora no se ha reportado heridos ni víctimas que lamentar. Así que algo positivo, y creo que siempre es buena idea repasar, y en esto le competiría al SINAPROC, repasar tanto con la población del oriente del país, tanto de Chiriquí como Bocas del Toro, que son áreas donde se suelen sentir un poco más fuertes estos movimientos sísmicos, repasar esas medidas de seguridad y retomar simulacros, etcétera, para que las personas sepan qué hacer en caso de estas emergencias. Pero además, insto a la población chiricana a que revisen las infraestructuras, por ejemplo, sus residencias, sus lugares de trabajo, ver que no haya habido ningún tipo de afectación en las infraestructuras.
porque son cosas que a veces no se verifican y vale la pena para con mucho tiempo observarlo y tomar las medidas correspondientes y sobre todo reportarlo a las autoridades. ¿Por qué? Porque tiene que haber una ayuda por parte de la ciudadanía para que se lleven a cabo las estadísticas, los números y se puedan dar respuestas en caso. Ya dije, algunas gráficas que han circulado se ven que los techos han colapsado, algunos techos, y sí fue realmente fuerte este movimiento sísmico que sacudió a la provincia chiricana, que no es la primera vez. Chiriquí es uno de los puntos de nuestra geografía donde mayor cantidad de este tipo de fenómenos naturales se han reportado. Así que a darle gracias a Dios que no ocurrió ninguna tragedia, eso tranquiliza, pero siempre sin dejar de darle la importancia de vida. Otro tema importante que vamos a tocar esta mañana tiene mucho que ver con lo siguiente. Hemos sido testigos que cuando un gobierno nuevo llega, comienza a decir que el anterior hizo y deshizo, que si robaron, que si esquilmaron, que si hubo situaciones de corrupción, mal manejo. Siempre hemos visto eso, es como una película que se repite y la terca memoria me lleva a llamar la atención sobre eso, porque realmente eh, ha habido en este país, no en el gobierno anterior, en los últimos gobiernos, en las últimas décadas, un derroche multimillonario de dinero del Estado, de nuestros impuestos, producto de la fórmula parasitaria del sistema político nuestro, que hay evidentemente que regenerar ese sistema político y también regenerar algunos políticos, porque las realidades que la corrupción es una lacra que daña al sistema político no únicamente de Panamá, sino de América Latina. Hemos visto una justicia retractaria a los avances en otros países y vivimos un país donde tenemos una justicia descafeinada por el poder político y económico. Esa es la realidad. Moléstele a quien le moleste, duélale a quien pueda dolerle. Se ha actuado con demasiado candor ante el monstruo de la corrupción. Lo que tenemos es una larga lista de etcétera, 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 etcétera. Porque la codicia pública y privada sobre el erario es una realidad que nos muerde todos los días. Entonces, eh, aparentemente todo responde a una estrategia deliberadamente perversa y la corrupción sistematizada es una realidad. Hay un nudo gordiano donde la corrupción pública se engarza, se une, se matrimonia con la privada. Hay un maridaje entre la corrupción pública y la privada. Entonces, ¿saben qué? En esta administración tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Lo que se está diciendo es que los números están en rojo, otras cosas, y que lo que tenemos nosotros que comenzar a ver es, ok, se encontró malos manejos, eh, actos de corrupción, bueno, denúncienlo, pero que no quede nada más en la denuncia porque tiene un tufillo a política. Sí, vamos entonces que la justicia hagan la denuncia correspondiente de manera formal y que digan unas cuantas verdades donde no se escondan algunas mentiras, porque el camino de la justicia es la vía principal para el desarrollo de cualquier nación. Entonces, la falta de pugnacidad de quienes deberían estar denunciando es nada más para efectos publicitarios, de que los medios recogamos, sí, que en tal institución se hizo esto y lo otro. No, no. Ponga la denuncia ante los tribunales y dejen de andar con medias tintas y que la justicia haga su trabajo. No únicamente el gobierno anterior. Los gobiernos
que le antecedieron al anterior también. Hay la Asamblea Nacional, 200 millones de dólares que nadie sabe dónde fueron a parar. Por poner un ejemplo, 200 millones de dólares. Por la falencia que tenemos, que no hay fórmula de tener medicamentos suficientes para los enfermos, por poner un ejemplo y nada más. Lo que pasa es que aquí se engatusa a los ingenuos, ¿no? Se utilizan esas herramientas para distraer muchas veces la atención de los verdaderos problemas, eh, porque realmente los síntomas de desquiciamiento que parece sufrir nuestro sistema de justicia perduran en el tiempo, han perdurado en el tiempo. Entonces hay que ese penoso desliz, poner un alto, crear y aplicar los marcos legales, propiciar la cultura de la legalidad, pero sobre todo hay que entender que lo que no se puede hacer de esto es un circo. No, 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 no. Señores funcionarios, tienen pruebas, preséntelas, para eso está la justicia. Recurran, digan, en esta institución encontramos esto, esto más esto, porque de lo contrario va a sonar a circo, va a sonar en palabras más, palabras menos, en politiquería, exactamente lo que no se quiere, ¿ok? Que se repudie a los políticos que estuvieron en el gobierno pasado o en el que le antecedieron, como dije, porque hay que entender que algunos funcionarios suenan más a circo, entendiéndose que algunos llegan a ser malabaristas y otros incurren en la comicidad. Hay que ser serios. Usted dice que la institución que usted encontró le hace desde juntas comunales y otras instituciones. Bueno, no lo diga con tanto ímpetu. Llévelo a la justicia, que la justicia cumpla su misión y entonces podremos esperar que se ponga coto, se ponga un alto a este escandaloso despilfarro, ¿no? Porque estamos viendo que hay mudos y sordos cuando de corrupción se trata. Entonces, hay que buscar dónde está ese hilo negro de la corrupción en nuestro país. Porque los medios estamos haciendo nuestro trabajo y es interesante, muy interesante, la postura que está asumiendo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Ahora, al regreso, les voy a hablar acerca de una posición adoptada por ellos como uno de los principales gremios empresariales de este país. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Están en sintonía de la cadena nacional, cobertura nacional Omega Estéreo, y su programa En Perspectiva. A ver, nos referíamos a un comunicado de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura que se pronunció sobre el descubrimiento de algunas instituciones cuyos números están en rojo y hay, de acuerdo a lo que han dicho algunos funcionarios, encontrado numerosas irregularidades. Entonces nosotros, que nos hacemos eco de la Cámara de Comercio, están diciendo a que estos funcionarios presenten las denuncias penales de manera formal. Eso es lo que corresponde a un país serio, un país donde nos respetamos todos. Y la Cámara de Comercio tiene una frase que dice que tienen que cargarle la mano, caiga quien caiga. Eso lo dijo un ex juez peruano en el caso de Fujimori y Vladimiro Montesinos, que todo el peso de la ley les carga frente a este ominoso desfalco estatal. Están algunos funcionarios diciendo que encontraron, y no tengo dudas de que lo han encontrado. Pero yo pienso que lo que no se puede es recurrir a esa vieja táctica del ventilador. ¿Saben qué quiero decir, no? Hubo funcionarios como si en todos los gobiernos hay gente decente, hay gente indecente, hay gente corrupta, hay gente muy corrupta.
Entonces lo que no se puede caer es la dialéctica de las insinuaciones, porque para eso tenemos nosotros el Código Penal, tenemos la justicia. Una justicia que ha recurrido a la opacidad en muchísimos casos cuando del fango político se trata. Entonces, como dije, hay que evitar que la política entre en un círculo de barro dialéctico, barrio, lodo. No se puede estar aplicando ese tipo de maneras. Entonces, nuevamente está en el candelero, otros escándalos o varios escándalos más de corrupción. El ciudadano es más inteligente de lo que algunos políticos piensan. Somos testigos de aquí cómo se malversaron por una parte y se malgastaron millones de dólares en las últimas décadas. Se han hecho obras faraónicas que al final del día muchas son inoperantes. Entonces lo que cabe aquí, reitero, para que le pongamos seriedad y puede marcarse una pauta distinta a lo que ha sido hasta ahora este tipo de situaciones. Bueno, encontramos en la Junta Comunal de tal sitio que los números están en rojo, que aquí no hubo rendición de cuentas, que aquí nunca se llevó un control, etcétera. Ok, señor representante, recurre a la justicia, para eso está la justicia. No nos utiliza a nosotros los medios para tratar de hacer política porque ya la campaña pasó. Ahora hay que trabajar, de eso se trata. Entonces, bueno, a nivel de ministerios, otras instituciones importantes, ¿no? Que nos encontramos que hay nombramientos de más, sí, lo sabemos, bueno, denúncienlo con pelos y señales, como se dice, ¿no? Tengan la solvencia moral de hacerlo, porque hasta ahora las condenas han sido muy benignas cuando de estos casos se trata, ¿no? Así que, bueno, tiene que haber hechos que sean compatibles para ocupar un cargo público. Entonces, es el llamado de atención que yo hago y me sumo a lo que dice la Cámara de Comercio, Camila. Estoy de acuerdo, pero también creo que si bien las auditorías son importantes y la revisión de lo que se hizo antes es importante, todo eso, también ya los nuevos funcionarios tienen que ir marcando la pauta de cuáles van a ser sus prioridades. Tienen que aprovechar también el impulso de estar recién llegados para comenzar o sea, bueno, el lema de este gobierno aparentemente es con paso firme, pero tienen que aprovechar el momentum un poco que les da el inicio de su administración, sea como representantes de corregimiento, sea como alcaldes. Eh, bueno, ya vemos que en el caso del presidente, por ejemplo, se encuentra en Paraguay, que acudió junto con una delegación a la reunión del Mercosur. Ahí lo acompaña, por ejemplo, el canciller, está también el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, está el Felipe ministro, Chapman, Felipe Chapman. El ministro del MEF, Felipe Chapman, está el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza. Por ejemplo, ayer tuvieron una reunión es del canal. del Canal y también el secretario de Metas. Tiene dos cargos. Ayer, por ejemplo, el presidente Molino se reunió con el presidente de Paraguay, el presidente Peña, y hoy, en horas de la tarde, se va a reunir con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Esa será una reunión muy importante. Pero a lo que voy es que ya hay que comenzar a ver un poco, porque una cosa es lo que se dice en campaña y ya cuando comienzan a implementar acciones y comienzan a tomar decisiones y a iniciar proyectos. Y si bien el mensaje que muchos nos han mandado es que, está, el tema del presupuesto está complicado y que los municipios están en deuda, sí hay que hacer las dos cosas. O sea, se tiene que poner la casa en orden, por decirlo así, pero me preocupa que desperdicien un poco la famosa luna de miel y que no tengan nada que demostrar cuando esta culmine. Mira, en el caso de el Mercosur. No, y no todo tiene que ser una mega obra. Por un ejemplo, a veces pueden ser temas administrativos. El alcalde capitalino Mayer Misrachi, por ejemplo, se lo ha visto muy activo en esta primera semana y uno de los anuncios que ya hicieron es que el horario
de los funcionarios, de los horarios de atención del municipio de Panamá, ahora fueron extendidos. O sea, el centro de cobros va a operar los sábados y los trámites en la alcaldía se podrán hacer hasta las 5 de la tarde. Creo que antes era, no sé si era hasta las 3 o a las 4, creo que 4. Entonces, el impacto de esta medida ya lo veremos. Si resulta, ya lo veremos. Los movimientos que tuvieron que hacer a lo interno de personal para poder hacer esta medida, a esta hora los desconozco, pero a eso me refiero que no, o sea, no tiene que ser una mega obra. A veces, incluso cambios así, administrativos o, entre comillas, pequeños, sí comienzan por lo menos a ayudarlos como a agarrar tracción, pero sí me preocupa que muchos se queden un poco en la fase de denunciar, pero tienen que aprovechar para comenzar a hacer cosas así. Mira, amigos, el hecho de que comiencen a hablarse de no únicamente de lo que se hizo mal, sino de lo que no se hizo bien. Hay que entender eso, ¿no? En el sentido clásico del término. Porque la buena política crea buenas sociedades. Es el principal motor de la buena sociedad creando buenas leyes. Las leyes en Panamá son buenas. El problema es que no se aplican adecuadamente, porque hay una mala política con cuanto a las leyes mal ensambladas que no ofrecen garantías para la igualdad y la justicia. Entonces hay que comenzar a revertir la mala política para aspirar a mejores sociedades y leyes. La justicia debe contar, digamos que con las herramientas adecuadas y las competencias, pero sobre todo actuar con voluntad e independencia. De eso se trata. Este llamado de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura es que se recurra a la literalidad de lo que dice la ley. Eso es todo. Que los funcionarios que denuncien digan, en tal ministerio se hizo esto, esto, y que venga una rendición de cuentas entonces, ¿no? Y que se haga un audito muy exigente para que entonces se pueda cambiar el modelo de la impartición de justicia, porque hay un vacío en ese sentido, ¿no? Triste decirlo, pero es la realidad, porque en las cárceles se puede decir que es un sitio donde se castiga el delito. No, se castiga la pobreza. Son los pobres los que van a las cárceles. Eso cambió un poquito hace unos años, pero ya hemos vuelto a ser testigos. Entonces lo que tiene que hacerse es que la justicia se ahorre el ridículo y quedar como inoperante, como falsamente comprometida con el estricto cumplimiento de la ley. Así que nuestro llamado, con las consideraciones propias a los funcionarios, es que, ok, usted se encontró malos manejos, se encontró que se dilapidaron fondos del Estado, que le metieron el diente, le hincaron el diente al presupuesto sin tener razones ni justificación. Bueno, nombres, como se dice, pelos y señales. En esta institución tal cosa encontramos esto, esto más esto, y voy a presentar la denuncia para que se sepa, como dije, que esto no es que se quiera aplicar la ley o la ley del ventilador, ¿no? Porque hay gente decente, hay gente honorable en los cargos públicos también, entonces separar, hay que separar una cosa de la otra. Pero sí, sí saludo, sobre todo a mí me gusta mucho ese comentario de José Ugaz, cuando dijo, caiga quien caiga. Si aquí se diera eso, otro gallo cantaría, pero no únicamente que caiga quien caiga, sino que la justicia se comprometa a aplicarla como ese librito. Eso es todo. No hay nada que inventar. Nada, nada que inventar. Hay que cambiar el modelo de impartición de justicia y no podemos permitir que aquí se pretenda minimizar el castigo a los que han robado impunemente a los panameños, metiéndole la mano al bolsillo. Esa es parte de la problemática. Demostremos que realmente queremos este país, que realmente hay una intención de cambiar la dinámica de lo que se ha dado hasta ahora y que se castigue a los primos, a los socios, a los amigos, a los compadres, no únicamente dentro de la estructura de gobierno,
sino aquellos que desde la empresa privada construyeron un conciliábulo, construyeron un maridaje para robarse los dineros de nosotros. Aquí es una vergüenza que todavía el oncológico esté en una disputa. Hay que acabar con ese tipo de cosas. Esa es parte del problema. Los medicamentos, amigos oyentes, hagan el ejercicio. Verifiquen los precios de los medicamentos en Costa Rica, en Colombia, en otros países, que es de escándalo. Nadie, ningún funcionario panameño ha tenido la valentía, ni la dignidad, ni la hidalguía de decir, alto, vamos a revisar esto, dentro del concepto de libre mercado. Entonces hay formas y fórmulas que tienen los gobiernos para atenuar, para atenuar eso que nos está rompiendo el bolsillo. Ese por una parte y por la otra, la falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social y en otras instituciones de salud. Hay tantas cosas que hacer, pero para eso tenemos que ir de las promesas a los hechos, de las palabras a la realidad. Y yo tengo la esperanza, soy sincero, estoy optimista, creo que vienen cambios para bien. Ojalá que así sea. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Señoras y señores, Panamá está por buen camino buscando un acercamiento con el Mercosur, el mercado común del sur, así se define el Mercosur. El Mercosur fue creado en el año 1991 y lo conforman como países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que es la que está impulsando a Panamá, y Venezuela son los principales, mientras estos son los estados forman parte del Mercosur, pero hay otros países, otros estados asociados, como por ejemplo Chile, Colombia, se habla de Bolivia también, que está tomando los pasos, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Esto, según dijo el canciller Javier Martínez Hacha, que se reunió casualmente con su homólogo de Uruguay para lograr materializar esto. Dice que el Mercosur es la quinta economía del mundo. Esto lo dijo el canciller panameño en Paraguay. Eh, el hecho aquí es que si nosotros nos incorporamos al Mercosur, creo que habla bien de nuestro país, porque viabilizar intercambios comerciales entre naciones vale la pena analizarlo, siempre y cuando se defiendan los mejores intereses de nuestro país. Eh, Solo hecho de estar en la misma cancha con los gigantes como Argentina, Brasil, eh, eso habla bien de nosotros. Está Chile, por ejemplo, está Perú. Todos los países son importantes, pero estos son los más grandotes. Y quien en buena compañía anda, buenos resultados le esperan. Así que vamos a ver en qué termina esto. ¿Cuándo se reúne con el presidente Lula da Silva y el presidente Murilo? Hoy en la tarde. Hoy. Esa es una reunión interesante. Eh, Brasil es el gigante del Cono Sur. Y eso, tenemos muchas cosas que nosotros podemos esperar que sean buenas para nuestro país. Así que tengo la esperanza de que esto funcione adecuadamente en el Mercosur. Oiga, aquí hay ahora una situación en la Asamblea. Y es que, a ver, hay dos comisiones importantes que van a estar en disputa. Dos comisiones que han estado en la picota, producto de muchísimos reproches, muchas acusaciones de, de malos manejos. En la Comisión de Presupuesto, eh, uno de los llamados de atención que hay que hacer
Entonces ahora nos encontramos con que el partido de gobierno RM aspira a encabezar, a presidir ambas comisiones, la de presupuesto y la de credenciales. Eso estuvo en manos de dos miembros del PRD, que son los diputados Benicio Robinson y Raúl Pineda. Robinson ejerció un control absoluto, casi de dictador, en la Comisión de Presupuesto y la de credenciales. Son muy importantes estas dos comisiones. Entonces, se va a tener que ver quiénes van a conformar las 15 comisiones de trabajo que van a encargarse de esto, porque realmente hay que ver lo que dice el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, porque ellos van a tener que presentar proyectos de ley, darle mucho vuelo a lo que es el primer debate, estudiar, debatir, votar adecuadamente en cuanto a las leyes que se crean en nuestra asamblea. Entonces, la comisión de credenciales eh, tiene Sí, que porque ver. la comisión de credenciales, por ejemplo, es la que va a estar encargada de ratificar, por lo menos en una primera instancia, a muchos de los funcionarios. Por ejemplo, si uno se fija en los comunicados de nombramientos, se podrán dar cuenta que algunos dicen que el presidente Molino designa y hay otros que dicen que el presidente Molino nomina. Aquellos que dicen que el presidente Molino nomina, que es para decir un ejemplo, el caso de Pandeportes. Muchos directores son nominados y es porque estos después tienen que ir a la comisión de credenciales primero de la Asamblea Nacional, que aún no ha sido conformada, y luego tiene que ser aprobado por el Pleno. Y así va a haber muchos otros nombramientos sumamente importantes en el futuro cercano, incluidos el de procurador, contralor, etcétera, que pasarán por este proceso. Entonces, si bien las comisiones son importantes todos los años, este año en particular va a haber un gran interés de quienes conforman esta primera edición de las comisiones, particularmente de credenciales de la Asamblea Nacional. No, el presupuesto tiene directamente que ver con el presupuesto general del Estado. Imagínense ustedes, allí se define realmente eso. Tiene que ver mucho con traslado de partidas, con créditos extraordinarios, de toda la estructura de gobierno. Estoy hablando de los ministerios y de otras instituciones, pero la de credenciales, la comisión de credenciales, es la encargada de ratificar a los funcionarios que han sido designados por el presidente de la República. Tiene la responsabilidad de investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí hay un quid pro quo, ¿no? Entre la Asamblea Nacional y la Corte Suprema, porque uno no investiga al otro, por lo menos hasta ahora. Se ha visto que cuando hablo de quid pro quo es un intercambio de favores, de beneficios, ¿no? Entonces, mientras eso ocurra en este país, nunca podremos dar ese paso de gigante. Pero lo que se está observando ahora mismo es que el PRD, como un hecho conocido a través de Benicio Robinson, dominó, controló con furia junto a su asociado o partidario Raúl Pineda estas dos importantes comisiones, presupuesto y credenciales. Entonces, lo que se está viendo es que el partido de gobierno, RM, tiene la aspiración de presidirlo y tengo a bien referirme a que ya ha surgido un nombre para la Comisión de Presupuesto. O sea, esto de acuerdo a informaciones que surgen dentro de la propia Asamblea Nacional. Se menciona a un diputado que se llama Sergio Galvez. Dice, él estuvo, Galvez, recuerden que Galvez fue uno de los diputados que regresa, ¿no? Entonces, aspira a presidir esta comisión de presupuesto, mientras
otro diputado de nombre Alain Cedeño tiene el propósito, el objetivo, el deseo, la aspiración de manejar ya sea la de presupuesto o la de credenciales. Entonces, estamos viendo porque ya hay algunos nombres que comienzan a sonar, como que dicen, ¿no? A sonar. Entonces, como ahí es cuestión de sumar y restar. Hay una bancada independiente que está bajo la figura de Vamos, que tienen 20 diputados en la Asamblea, algo impensado antes de las elecciones recién pasadas. 20 diputados. Impresionante, la verdad, ¿no? Ellos están también haciendo su trabajo de analizar quiénes podrían ser los aspirantes para ocupar estas comisiones. Entonces, una de las realidades, dicen, que es un hecho palpable, conocido, que la gracia por la que Benicio Robinson estuvo en la Comisión de Presupuesto la tenía como un feudo, ¿no? Él era el que premiaba o castigaba, porque de eso se trata. Todos los diputados quieren estar bien con el que maneja la Comisión de Presupuesto, porque de eso depende que la sangre fluya por sus venas, la sangre de lo que proviene de los dineros del Estado. Y ninguno quiere pelearse, por supuesto, que no quieren hacerlo. Y ahora vamos a ver, se pone a prueba si verdaderamente hay la intención de servirle a la nación o de servirse. Ese resultado de lo que ocurra en estas dos comisiones nos dará la medida de si estamos hablando en serio o si pretendemos seguir con el escandaloso y tortuoso camino de los arreglos, de las componendas, de las actividades en trastienda que se dan, pero sobre todo si se quiere imprimir seriedad a los manejos de los dineros del Estado. Así que ya veremos quiénes serán los que manejarán, los que tendrán a su cargo esta responsabilidad, tanto en la Comisión de Presupuesto como la de credenciales. Así que ya veremos si se rompe ese hechizo que tenían sobre la Asamblea, por una parte Benicio Robinson y por la otra Raúl Pineda. Veremos, y esto estamos esperando a ver si serán dos figuras con estas mismas características o si realmente se quiere hacer un cambio en la dolida y desprestigiada Asamblea Nacional, donde los cuestionamientos estuvieron a la orden del día por los desaciertos en los gobiernos anteriores. Tenemos que irnos porque ya viene la periodista Lorena Castillo con su programa Altavoz. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.